de nosotros. ¡Alicia! Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. ¡Dios mío! ¡Alicia! ¡Alicia! Una persona que le tocó vivir el sismo dentro de una tienda de autoservicio, lo que es la bodega del sótano. Vamos a preguntarle cómo lo vivió ese día, qué fue lo que pasó, Anselmo. Bueno, estábamos trabajando y estábamos barriendo, y en eso bajó un compañero y nos dijo que estaba temblando, pero nosotros pensamos que nos estaba cotorreando. Ya no, cuando vimos que sí, se empezó a mover todo, ya empezó a subir las escaleras. Al tiempo de subir las escaleras sentíamos que se nos iba a venir la tienda, porque empezaron a caernos pedacitos de piedra, de polvo. Sí. Iba con otra compañera y todos empezaron a correr, otros cálmate, ya. Fue cuando salimos, pero sí nos espantamos porque pensamos que se nos iba a caer la tienda. ¿Cómo en cuánto tiempo más o menos tú saliste de aquí del sótano de tu bodega arriba? No, menos de un minuto subimos. ¿Y tú cómo te sientes aquí seguro en la bodega? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que estabas realmente en un lugar seguro o cómo lo viste tú? No, sí, seguro, porque si no fue así que aquí nos hubiéramos quedado. Ajá. Pero tú cómo ves tu bodega, ¿tú crees que está en buenas condiciones para aguantar otro sismo o tú qué sugerirías para que pues que estuvieras más seguro, ¿no? Dependiendo de las instalaciones, la mercancía, el lugar para que tú puedas salir más rápidamente. No, pues sí, yo digo que sí llegó el otro, porque ya vinieron a supervisarlo y ya según dicen que sí, que está bien toda la estructura. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, Anselmo. No, de nada. Estamos viendo aquí una estructura de aluminio. ¿Esta de qué es, Anselmo? Es un extractor por de aire acondicionado. Pero no se encontraba así. No. O sea, se cayó y está sostenido por la tubería. Pero ya vinieron a revisar, ¿y qué dijeron sobre esto? No, que según ya estaba así, pero no, yo digo que sí se cayó. Porque ahí se ven los soportes de aquel lado. Sí. A ver, y vamos para acá, más a fondo de la bodega, para ver cómo están los techos. De este lado. Esto que está aquí, ¿ya estaba así antes del sismo? Yo digo que ¿Recuerdas? No, pero dicen que ya estaba, pero no. Yo creo que sí, apenas pasó eso. O sea, ahora dicen que ya todo esto ya estaba, pero... No, ya fue de esta vez. Pero sí cayó pedazos de estructura de lo que es aplanado y todo eso, ¿no? Sí. Sí encontraste algo de... polvo y todo.
Bueno, pues ya estamos aquí viendo también acá otro muro. Sí, estaba que así. Ese ya se encontraba Sí, así. ajá. Entonces nada más sería lo Sería más lo de arriba. lo de la parte de arriba. Ajá. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Sí. Anselmo. Bueno, pues lo que estamos viendo es el Museo Cancillería, el cual se encuentra ubicado en República de Salvador. Podemos ver cómo hay mucho, pues mucho ladrillo, mucho material de construcción tirado, lo cual pues da indicios de lo fuerte que fue el terremoto. Estoy tratando de grabar todo el edificio, todo el monumento tal vez, para que podamos dimensionar cuánto fue lo que quedó afectado. Pues hay mucha gente ahí alarmada, hay mucha gente que está pues tomando fotografías, dando un reporte. Fue impresionante ver cómo estaba todo eso ya cercado momentos o minutos después del terremoto. Pues sí, hasta ese momento yo no había dimensionado lo fuerte que había sido. No había tenido la oportunidad de ver ningún otro tipo de edificio afectado. Esta es exactamente en la calle de Chimalpopochtli y Bolívar. Me detuve porque allí mi autobús ya no pudo pasar más. Eso fue momentos como 5 o 10 minutos después de que se derrumbó. Y veamos cómo ya hay mucha gente organizándose, ¿no? Ya llegaron patrullas, ya llegaron granaderos, llegaron policías. Esa es exactamente la calle en la esquina de Chimalpopochtli. No estamos viendo la esquina de Bolívar, tal vez después la veamos. Ahí ya están los policías, está la gente de Protección Civil, está la Cruz Roja, están otras instituciones de seguridad. Y bueno, algo importante que podemos ver aquí es cómo van llegando los camilleros. Van a rescatar, espero, a alguna persona, ve a la gente. Ahí hay muchas enfermeras que ni siquiera están con el uniforme, están como civiles, supongo que fueron convocadas para el auxilio. Pues bueno. Esta es Izazaga, la calle de Izazaga, donde me detuvo el autobús. Ahí fue donde se detuvo el autobús y fue momentos después del derrumbe de Chimalpopochtli, de la textilera. Vemos ahí cómo está detenido el tráfico, cómo hay mucha gente pues queriendo saber qué está pasando. Y bueno, aquí ya es el momento definitivo donde yo grabo. Tal vez son 5 minutos después de que se cayó el edificio. Yo me abro paso entre la gente para poder tener una perspectiva más amplia, porque yo no sabía qué estaba pasando. Vemos ahí gente un poquito alarmada, ya hay cercos, yo paso el cerco para poder acceder. Ahí corro un poquito, corro para, pues no sé, para poder garantizar mi paso. Todo era muy confuso, realmente yo no sabía si estaba haciéndolo bien, si estaba haciéndolo mal. Yo no sabía, lo único que sabía es que necesitaba ir hacia el sur y esa es la calle que necesitaba tomar. Entonces caminé, es una ruta que conozco muy bien, llevo muchos años transitándola como peatón, en carro, y bueno, vemos ahí cómo hay muchos jóvenes organizándose, ¿no? Eso es lo que llama la atención y lo que yo quise filmar. Qué bueno que lo filmé, puesto que ahí vemos cómo ya se están organizando y cómo la gente está sacando escombros, ¿no? Hay mucha gente con mochilas, al parecer son estudiantes, hay muchos jóvenes, también hay adultos, sobre todo hay vecinos. Toda esa gente, la señora de blanco, la señora de negro, todos van con mochilas, era gente que iba pasando por ahí y se organizaron.
Hay muchos detalles que podemos destacar de esta grabación, ya que es muy importante. Hay otra gente como yo que se dedicó solamente a grabar, se dedicaron a dar evidencia, se dedicaron a tranquilizar a otras personas. Había mucha gente que estaba tranquilizando a madres de familias, porque está ahí la escuela primaria Simón Bolívar a un lado, ahí la podemos ver ahorita, es la azul. Perdón, la azul. Y pues bueno, ahí hay mucha organización de la gente, de vecinos sobre todo. Hay más vecinos que cualquier otra cosa. Piden silencio para poder escuchar si hay algún tipo de señal de auxilio que provenga de la zona del derrumbe. Vemos ahí a gente oficinista, vecinos, gente de protección civil. Poco a poco se van incorporando más personas. Ya para ese momento hay vehículos de bomberos, vehículos de protección civil, vehículos, no sé, de algunas otras instituciones. Hay policías de vialidad, PBIs, granaderos y también otra gente medio sospechosa. Se puede ver ahí gente que no es ni civil ni policía, tampoco son vecinos, solamente es gente que creo que están viendo cómo está el movimiento. Yo me quedé ahí porque los granaderos no te dejaban ya pasar. Tuve que medio explicar que quería ayudar, que era un vecino que quería ayudar. Ahí pasé, logré pasar a los granaderos y ahí está el edificio de la piscilera. Es en ese momento cuando te das cuenta lo frágil, lo delicado que es un edificio, ¿no? Que en cualquier momento te puede cambiar la vida en un evento de este tipo. Tal vez en el video no se escuche, pero hay un momento en el que piden la señal de silencio, creo que es ahí, para poder escuchar si hay gritos. La gente se empieza a desplegar porque al parecer sacaron a una persona herida. Y bueno, ¿no? Continúan las maniobras de rescate. Ahí está la zona, ahí está la solicitud de silencio para que la gente guarde calma. Y tal vez en el video o el audio del video no se llegue a escuchar, pero es en ese momento cuando logramos muchos escuchar los gritos de auxilio que venían de la superficie el edificio, pues se vino abajo. Es una experiencia pues devastadora, ya que los sonidos eran demasiado intensos y desgarradores. No eran sonidos normales. Sí, es una experiencia bastante pues desagradable escuchar como alguien está pidiendo auxilio y tú no puedes hacer nada para poderlo ayudar. Es algo documentarlo, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Ok, ahí hay datos interesantes como la presencia de esa excavadora o de ese pico mecánico. Podemos ver ahí. No sé qué estaba haciendo ahí. Supongo que lo mandaron a pedir. Y bueno, ahí ya la gente de protección civil y los policías comienzan a replegar a la gente, ¿no? Piden por favor
necesiten, que den espacio para las maniobras de la retroexcavadora. Ahí hay otra excavadora. Pienso yo que esa excavadora no debería de estar ahí, ya que todavía hay gente dentro que está afectada, ¿no? Que está pidiendo auxilio y puede ser peligrosa las maniobras de la excavadora. Morelos, la tierra de Zapata, el Chinelo, la Nochebuena, el Teposteco y los balnearios. Hasta poco después del mediodía de ese 19 de septiembre del 2017, comerciábamos, trabajábamos, sembrábamos, sufríamos de la inseguridad en las calles, de inconformidades sociales, aún no olvidábamos el socavón en el Paso Express, ni las fosas clandestinas en Tetelcingo, y aún así seguíamos viviendo en la tierra de libertad y de progreso. En Morelos tiembla, pero nunca tan fuerte. No hay ni alertas sísmicas que nos avisen con tiempo que viene un temblor, solo llegan y se van. Pero a las 13:15 de ese 19 de septiembre, martes, nuestra historia cambió. Primero vino un temblor que parecía que sería otro más. Entonces vino la sacudida, el terremoto. Comerciantes a las puertas de sus negocios tratando de no correr a la calle, donde los cables de luz se mueven con violencia, mientras atrás sus mercancías se caen y se hacen pedazos. Alumnos corren por los pasillos de su escuela mientras ven las paredes cuartearse. Parece que su vieja escuela se caerá. Trabajadoras y trabajadores en el supermercado no escuchan los llamados a no correr y junto con los clientes emprenden la carrera. El piso es hueco. Hay un estacionamiento abajo. Los que están en sus casas las veían descuadrarse. Otros huíamos de nuestro lugar de trabajo usando las escaleras y olvidando todo protocolo de seguridad. Y así como llegó, el temblor se fue. Con la señal de celular colapsada, poco a poco nos fuimos enterando de la magnitud del desastre, de que también nosotros éramos vulnerables. En esos segundos morían 74 personas, 2.716 casas quedaron destruidas y otras 12.988 quedaron en daño parcial. El patrimonio histórico colonial de Morelos sufrió daños severos. Balnearios rústicos, edificios emblemáticos, escuelas, 3 de los 4 grandes hospitales de la capital sin poder funcionar, dañados. Parecía nada en comparación con la Ciudad de México, pero era proporcional a la dimensión del estado y a lo excepcional del terremoto. Jamás nos había ocurrido algo así en nuestra historia reciente. Y entonces hizo su aparición la palabra solidaridad con su verbo solidarizarse. Muy por encima de la capacidad del gobierno, de los llamados a solo dar en los centros de acopio oficiales, se veía a la gente dar y dar. Se veía a la gente dar de su tiempo ayudando con su fuerza de trabajo. Eran los días de sentimientos encontrados. Ayudar y a la vez estar triste al mirar los rostros de los que perdieron todo. Ver familias que perdieron mucho y aún así daban de comer a brigadistas y ayudaban a los que perdieron aún más. Ver personas que no solo perdieron su casa, sino también su fuente de trabajo, y que ni siquiera empezaría de cero. Morelenses que no saldrían de la comunidad de la ciudad, trasladarse a las comunidades rurales a ayudar. Ayuda física de personas que venían de lugares tan lejanos como Tamaulipas, Nuevo León o Hidalgo. Víveres de todos lados y, por supuesto, no podían faltar los de la Ciudad de México, que cruzaron los límites del estado, no para descansar o pasear, para ayudar. Al 2 de octubre del 2017, parece que no se ha hecho nada. Quedan mucho por levantar, quedan muchos en los refugios temporales, sin poder regresar a sus casas, muchos estudiantes sin escuela y enfermos sin hospital. La reconstrucción de las ciudades del sur de Morelos y de los pueblitos de las rancherías será lenta, pero la tierra de Zapata seguirá en pie. No mames la gente, pásense por favor. Ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. Ahorita ni
temblando en este momento y fuerte. Así que estén tranquilos todos. Vamos a evacuar porque sí se está sintiendo fuertecito el temblor. No mames. No mames. Ahí. ¿Qué te esperas? Lo que pasa que ves que había pasado el temblor en la noche y sí quedas asustado. Pasa y dicen que va a ser un simulacro el 19 y dices, ay, no le tomas tanta importancia porque es un simulacro. Bueno, debe de ser que sí le debes de dar la importancia adecuada. Y pasa que tiembla más tarde y ¿qué haces? Te agarra el pánico, no sabes ni qué hacer, te sales corriendo, empiezas a rezar y hasta el rosario se te olvida. Y agarras y ya lo único que vi, que quería yo proteger a mis hijos y pensando también en mis nietos que estaban en la escuela. Y no pude controlar a mi hija y ¿qué hace mi hijo? Corre detrás de ella y yo le dije, pues tienes que controlarte porque si tú te accidentas aquí, ya no vamos a poder ni rescatar a los niños ni rescatarte a ti. Entonces fue, ahora sí que un pánico total. Y luego de ver que las bardas están cayendo, no sabes si la tierra se va a abrir. En la dimensión de cómo tembló, pues sí, te esperas lo peor y es una sorpresa muy triste y desagradable que no quieres volver a vivir, la verdad. Después del temblor, lo único que se nos vino a la mente fue revisar la casa, que no tuviera mayores cuarteaduras, porque sí se escuchó un sonido muy fuerte en cuanto a los aparatos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Nos salimos a la calle y vimos varios vecinos, pues ahora sí que igual que nosotros espantados, pero ya mi hijo prendió el carro y empezamos a escuchar que en Xochimilco, San Gregorio y Morelos estaban en desgracia, y después en el centro, en los edificios que se cayeron. En las cuestiones de que el agua, cuando empezamos a sufrir después del temblor, ahí sí viene el caos aquí. ¿Por qué? Porque la delegación fue una mala organización la que tuvo y abastecían pues sus familias, y luego las personas que se formaban para darnos abastecimiento a los demás vecinos, primero hacían que ellos se llenaran de agua y los demás lo que alcanzaran, y yo creo que en esas situaciones pues no debe de ser. Debemos de ser más compartidos y hacer conciencia que todos necesitamos de todos. Estamos tan preocupados de que tenemos que tener abastecimiento de agua, preocupados por nosotros, pero no por las desgracias peores que hubo en San Gregorio. En vez de estar pensando en hacer una ayuda, no, lo único que nos importaba era estar ahí peleando el agua entre vecinos, y yo creo que eso no debe de ser. Cuando fui a meter mi reporte para el agua que nos repartieran pipa, hubo un desorden ahí tremendo. Nos pasaban a traer el agua y tenían que pasar a la delegación por su papel para ver dónde tenían que repartirla. Y la gente ya amontonada, ¿qué hacían? Nada más secuestrar las pipas y abastecerse ellos hasta estarnos golpeando y diciendo de groserías para obtener una pipa. Y luego ya los señores en la noche ya la estaban vendiendo el agua. Cuando iban a la 1, 2 de la mañana, que ya la estaban vendiendo los de la delegación. Y yo creo que eso no es, estamos en desgracia y en vez de ayudarnos parecemos aves de rapiña.
¿Trajiste bandeja tú? Allá hay otra. ¿Ese es tuyo? ¿Es tuyo? Ahorita me lo prestas. 5 pesos. Ay, no. Una manera muy muy grande, ya que lo que son las colonias en las que componen la delegación Tláhuac se quedaron en su totalidad sin agua, ya que hubo fracturas en toda la red. Entonces, aunado de que ya había pasado un sismo anterior al del 19, pues ya traía fallas, y con el sismo del segundo sismo fue mucho más grande, llegando así pues las colonias que tenían el poco servicio o la poca ración de agua, ya que llegaron a quedar sin nada, y esto pues afectando, ¿no? La gente entró en desesperación, mucha gente pues verdaderamente gritaba, ¿no? Que necesitaba el agua, era su desesperación tan grande, fue muy grande su desesperación, llegaron a golpes, amenazas, familiares mismos se llegaron a pelear por una cubeta de agua, llegaban a pelearse, no, pues muchas palabras muy groseras dentro de esto. El desabasto, más bien nosotros como choferes y repartidores no nos dábamos abasto, ya que mucha gente ya la que habita la delegación Tláhuac, y ¿cómo se llama? Y pues sí, mucha gente en colonias, ¿no? Aledañas a la delegación, donde impera más que nada la inseguridad, pues la gente empezó a tomar las armas, iban por delante, a muchos compañeros los amenazaron, a nuestro caso pues nos tocó lo que se le llama secuestrar. Entonces la gente se subía a la unidad y nos llevaba a su calle, ¿no? A dejar el agua. La gente pues fue donde veíamos que la gente con un botecito, los niños, las viejitas, madres de familia, padres de familia. Septiembre 19, o S-19, nunca podrá ser olvidado por los capitalinos de México. Una vez más, como sucedió en 1985, al cumplirse exactamente 32 años de aquel trágico terremoto, la Ciudad de México fue sacudida violentamente por un potente terremoto que causó un sinnúmero de tragedias. Es evidente que la cifra oficial es una burla y una vergüenza, ya que las cifras reales de muertos y heridos superan con mucho las falacias gubernamentales. Pero ese 19 también provocó en la gente un sentimiento de unidad y solidaridad que parecían haber sido olvidadas. De hecho, ya solo eran un grato recuerdo, y ahora dichas cualidades de la ciudadanía revivieron y se manifestaron generosamente. A continuación se muestra el sentimiento de angustia y desesperación de los padres de familia por encontrar a sus hijos, así como el terrible suceso en el TEC de Monterrey. Aguas. Todavía sigue, güey. No mames, güey. Yo lo sentí muy cabrón ahí sentado, güey. No mames, güey. Me encontraba trabajando ante mi computadora en mi casa de Tepepan
cuando sentí una sacudida que inmediatamente encendió mis alarmas psicofisiológicas a su máximo nivel. Inmediatamente comprendí que estaba ante un escenario de peligrosidad extrema. Bajé corriendo las escaleras de mi casa para refugiarme momentáneamente en el jardín. Mis únicos pensamientos eran los de ir a buscar a mi pequeña hija a su escuela. Sin embargo, la tierra se movía tan fuertemente que mis repetidos intentos por mantenerme de pie se vieron frustrados por una y otra caída. Aterrado, miraba los 3 altos muros que rodean el jardín y a mi propia casa remecerse para un lado y para el otro, mientras la tierra atronaba de manera salvaje, y yo solo pensaba poder salir para poder ir a buscar a mi hija. Cuando por fin pude hacerlo, caminé y caminé. No había transporte, el tren ligero estaba varado sobre las vías, los semáforos no funcionaban, multitudes caminando por las avenidas. Un camión de Bonafont se detuvo ante nuestra petición de aventón y nos introdujimos adentro de la caja trasera del mismo unas 40 personas. No había tráfico, así que el recorrido hasta el periférico fue de alrededor de 5 minutos. Me apié del camión agradeciendo y caminé, pasé justo al lado del TEC de Monterrey, donde cientos de jóvenes se habían refugiado enfrente en el estacionamiento del Costco. Vi la destrucción, pero no pude detenerme. Estaba yo aterrado y solo pensaba en llegar a la escuela de mi hija y encontrarla con vida y a salvo. La escuela de mi hija está solo a una cuadra del TEC, es el Colegio Madrid. Todas las puertas estaban cerradas, pero una persona nos indicó que todos los chicos estaban bien, así que nos dirigimos a la puerta de camiones, que era la única que se habilitaría para recoger a los pequeños. Al fin entramos, estaban todos en el campo de fútbol. Cuando me vio mi hija corrió a abrazarme y yo igual la abracé, ya muy tranquilo, pero el susto fue tremendo. Después de despedirme de la maestra y desearle lo mejor y agradecer su atención hacia los pequeños, nos fuimos mi hija y yo a casa. Hola, mi nombre es Brenda Urbina, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en línea del SUAYED en la UNAM, y esta grabación es para contar la experiencia que viví junto con mi familia después de el terremoto que hubo en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 2017. En esta ocasión fue un suceso que creo que impactó en todo el país. Personalmente me hizo sentir muy mal. Al día siguiente del temblor, cuando volvió la energía eléctrica a la casa, al ver las noticias vimos que hacía falta ayuda en diversos puntos de la ciudad donde hubo derrumbes. En ese momento mi esposo, que se llama Oscar Benavides y se desempeña como profesor de primaria, tuvo la iniciativa de acudir a ayudar al levantamiento de escombros. Él asistió al derrumbe que hubo en Chimalpopoca y Bolívar, en la Colonia Obrera. Fue el derrumbe de una fábrica de textiles. Estuvo ahí 2 días aproximadamente levantando escombros. Me comenta que estaba la fábrica junto a una escuela primaria, la cual la barda perimetral se cayó completamente. Él comenta que el estar ahí fue una sensación de tristeza muy fuerte, porque al mover los escombros dice que salía ropa, zapatos, me imagino que de las personas que estuvieron ahí debajo de los escombros. Otra cosa que él me comentó que le impactó mucho fue que esa fábrica hacía ropa para las tiendas Shaza y Líneas, y comenta que sacaban muchas carretas
llenas de etiquetas de esta marca. También había cartulinas ahí en las que solicitaban a los familiares de las personas que trabajaban en esa empresa. Yo estuve junto con mis hijas afuera de la zona cero porque no pude entrar hasta los escombros, pero estuve junto con ellas repartiendo comida a la gente que estaba como voluntario. Y es impresionante la cantidad de ayuda que había. Había muchísima comida, había gente que llegaba en sus camionetas, abría sus cajuelas y todo el material que la gente necesitara para ser voluntario dentro de la remoción. Ellos les daban las palas, las carretas, los guantes, cubrebocas, les daban todo lo necesario. Eso fue durante los 2 primeros días. Después, al tercer día, fue disminuyendo la cantidad de personas y de hecho en el lugar ya había un olor muy fuerte. Le llamaban ahí que olía a muerte, y de verdad sí era un olor feo. Y no sé, yo me sentía muy triste, el ambiente era de mucha tristeza. Obviamente te toca por muchas partes, o sea, es algo que yo jamás pensé que iba a vivir. Escuchabas hablar de lo que sucedió en el 85, pero nunca pensé vivirlo tan de cerca. Entonces sí fue algo demasiado impactante. Y mi esposo también regresó muy sacado de onda, muy triste, pero también creo que con algo de satisfacción porque pudo ayudar un poco. Hubiéramos querido ayudar más, pero a veces las circunstancias no lo permiten. Pero fue lo que pudimos hacer, y también nos sentimos orgullosos de cómo respondió todo el pueblo de México, porque era muchísima gente la que estaba ahí. Bueno, ya está. Te comentaba que hay cosas que me interesa saber, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre y en qué edificio vives? Yo soy César, Bruno César. Sí. Berry Ramírez. Sí. Y vivo en el edificio 3A, que tiene 80 departamentos. Sí. ¿En qué año llegaste aquí? Desde el 72, cuando nací. Aquí naciste. Ajá. ¿Han recibido algún tipo de apoyo de las autoridades y de qué tipo? No ha habido apoyo de las autoridades. Pues nosotros, la gente es la que manda las despensas y todo eso. Y las autoridades nadie ha venido a platicar con nosotros, o sea, nadie, o sea, como que están muy lejanos a esa situación. ¿Cómo están enfrentando las consecuencias del sismo? Pues que teniendo paciencia, no desesperándonos, tomar las cosas un poco más con calma. Sí. Eso nos hace enfrentar, porque quitarnos la neurosis, porque estamos neuróticos de todo esto, toda la gente está neurótica. Sí. Pues imagínate, de vivir en un departamento te mandan a una cancha, o sea... Sí están a la intemperie. Sí. Prácticamente. Mira, de acuerdo a las autoridades, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo los están calificando ustedes las autoridades? ¿Qué son para ustedes las autoridades? ¿Las autoridades qué son para ustedes? No, pues están viendo que, ¿qué? ¿Cuáles autoridades? Se me fue la onda. Sí, por ejemplo, la delegación, ¿cómo los está catalogando a ustedes? De que no hay peligro, de que el edificio se puede mantener, o sea, con ciertos arreglos y eso, pero que no hay peligro, dicen ellos. ¿Y en calidad de qué los tiene catalogados la delegación a ustedes, la delegación Coyoacán? Creo que ni de damnificados nos tiene catalogados. Ni siquiera eso. No, ni siquiera eso. En nada. Nosotros organizamos aquí todo y gracias a la gente que viene y nos dona. Sí. Pero así que la delegación haya llegado y a ver, ni para platicar. O sea, no. Sí.
ya están organizados, ¿no? Pues sí. Ustedes, de acuerdo a eso, ¿con qué autoridades han tenido contacto como organización? Con la organización, entre nosotros mismos lo hemos hecho. No hemos recurrido a una autoridad para organizarnos. Entre nosotros mismos Sí. lo hemos hecho. Sí, pero ¿tienen algún requerimiento con la autoridad? No. O sea, todo lo que tienen es por la gente que les ha traído. Sí, por la de parte gente. de delegación no tienen nada. No, no. Entonces, no sabemos en dónde está el dinero de las donaciones. No sabemos qué ha pasado, no sabemos siquiera por qué nos tienen que dar un crédito cuando hay dinero. Ya hay dinero suficiente para pagar, perdón, la reconstrucción por lo menos de esos 2 edificios, además de lo que se ha dado en Oaxaca. En la televisión están diciendo que los oaxaqueños hasta están agradeciéndole al presidente por los créditos que les está dando. Yo la verdad lo dudo, ¿eh? La verdad lo dudo. Yo no confío en las instituciones, no confío en el presidente que tienen aquí en México, que tenemos aquí en México, no confío en él, no confío en Miguel Ángel Mancera. Todos ellos son criminales y rateros. Lo que me contaba de la información que tiene respecto a la bolsa de valores, que de ahí saben dónde está yéndose el dinero. Mire, tenemos amistades que trabajan en instituciones bancarias y en la Bolsa Mexicana de Valores. Alguna de esas personas nos comentó que el dinero que se ha donado se lo han dado a Fuerza México y que Fuerza México lo tiene en bonos del ahorro nacional o en Bansefi, algo así, pero es una institución que está jugando con nuestro dinero. Está jugando con nuestro dinero, o sea, si están dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, no es dinero de ellos. Y lo tienen que sacar y lo tienen que dar aquí, porque si lo pierden, pues ya, qué padre, ya se perdió, pendejos mexicanos. No, señor, lo tienen que poner aquí, porque el dinero es de aquí. Es donaciones de todo el mundo que nos han regalado. Y si no, en último de los casos, hemos pedido a periodistas internacionales que nos han venido a hacer favor de cuestionar, de entrevistarnos. Sí les he pedido que en su país le pidan a sus presidentes y a la gente que ha donado que les soliciten cuentas al gobierno mexicano de lo que ha hecho con el dinero. Claro que van a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Mentiras. Mentir es su estilo de vida de todos ellos. ¿La delegación cómo los está catalogando ustedes? ¿En carácter de qué? De conflictivos. Sí, aparte. Mire, son damnificados. supuestamente somos damnificados para la delegación, para el delegado y para el PRD, porque es del PRD. Hemos sido ¿cómo se dice? Su cultivo de perredistas. De aquí ha salido mucho perredista de que sí fuimos en algún momento, apoyamos la causa del PRD porque creíamos en el PRD, pero de un tiempo a la fecha nos dimos cuenta, comenzamos como que a abrir los ojos muchos de nosotros y nos hemos estado dando cuenta que el PRD nada más vino a embellecernos, a maquillarnos, pero no vino a solucionarnos. Y pues ahí está el resultado. Sí, mire, para ya no quitarles mucho tiempo, quería preguntarle, ¿sí está recibiendo apoyo para la renta? El de los 3,000 pesos, sí. Pero ya el próximo mes se vence, o sea, son 3 meses nada más. Esa fue la condición, que nada más fueran 3 para meses. Todos, de hecho para todos solo están dando la ayuda por 3 meses. Y digo que injusto porque pues el contrato es por 1 año. Sí. Entonces, pues sí está canijo, imagínese, yo gano bien poquito, entonces ahorita en uno de mis trabajos pues no me está yendo tan bien que digamos, pero digo, finalmente pues tienes que vivir en algún lado, ¿no? Claro. Entonces pues sí me las tengo que arreglar para poder, o ya el siguiente mes, para poder conseguir lo de la renta, porque nada más dieron 3 meses. Sí fue un trámite expedito para conseguir ese apoyo para la renta, o tuvo que padecer algún tipo de ¿Cómo obstáculo? les fue? Mi hermano lo tramitó, como Sí fue vivíamos rápido, juntos. sí fue rápido. La verdad es que sí fue rápido, sí se movieron rápido. Hay gente dentro del gobierno que está muy empatizada con nosotros.
gente dentro del gobierno, más del gobierno, porque han tenido inclusive problemas con los mismos diputados, con la misma gente del gobierno, para, para solicitar el apoyo para todos los damnificados, porque finalmente, pues, de eso se trata, sobre todo los que se ha perdido todo, los del 3B, los del 1C, sobre todo los del 1C, que no tenían absolutamente nada, nada, se salieron con lo que traían puesto y con eso se quedaron. Ajá, entonces sí se les ha dado sí se ha dado el apoyo, se han creado apoyos, pero no es una cosa que el gobierno haya dicho, ay, no, pues tengan, sino es gente dentro del mismo gobierno que está empatizada con todos nosotros y que es quienes han luchado y han lucrado, perdón, no, lucrado no, han luchado para que se les apoye a toda la gente, que se nos dé apoyo. Martes 19 de septiembre. Curiosamente para muchos y aprovechando para otros para alardear catástrofes, en una fecha tan simbólica para los capitalinos, después de un terremoto de 8.2 grados y a 2 horas después de realizar un simulacro de sismos en escuelas, dependencias de gobierno y empresas privadas, nuevamente se nos cayó la ciudad. Varios derrumbes de edificios, algunos con gente dentro de ellos, se vinieron abajo. Nuevamente volvemos a vivir las historias que tuvieron lugar en el año de 1985. En lo personal y a pesar del miedo y las obligaciones, salí a la calle a aportar con un poco de mi trabajo la ayuda tan necesaria en cualquier punto de la ciudad. En ese momento, cualquier cosa que uno hiciera era necesario y urgente. Frente a mi computadora, leyendo para una materia, abro un correo electrónico de una profesora que nos da indicaciones relacionadas a la materia que imparte y se ha visto interrumpida por la suspensión de clases debido al terremoto nocturno que sacudió el anterior 7 de septiembre. Eran las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, cuando las letras se me mueven. Sentí que me mareaba por no haber desayunado bien, pero no. Me percato que tiembla la tierra y salgo de mi edificio con el pánico que me caracteriza en los temblores. No encontré las llaves y dejé la puerta abierta. Salté las escaleras y ayudándome de las rejas de los lados, y en segundos me encontré en las canchas deportivas de la unidad habitacional en Iztapalapa donde vivo. Y mirando al horizonte, me percato de lo intenso y largo del temblor. Veo a lo lejos postes, árboles, torres de luz y tanques de agua en un movimiento tan oscilatorio que daba horror. Yo solo gritaba, que ya no tiemble, que pare, por favor. En ese momento, me percato que bajan los vecinos gritando, pero el grito que más me estremeció fue el de decenas de mujeres que, horrorizadas, gritaban al unísono, mis hijos. Entonces yo hice lo mismo. Tengo 4 e hice un listado muy rápido de quiénes eran y en dónde estaban. En ese momento, Carmen la mayor vive en las montañas de Xochimilco, tiene 2 hijos que van a la escuela y en ese momento seguro iban caminando de regreso a la salida de estas. Seguro estaba bien, me dije. Francisco está en la universidad. Y a esta hora ya salió de clases, estaba con sus amigos platicando. Emilia va a la secundaria y seguro pudo salir muy bien. Todos están asustados, pero están bien, me dije. Pero faltaba la más pequeña. Acababa de cumplir 6 años y va en primero de primaria. Es mi bebé, me necesita, está asustada y sufre. Salí corriendo a la escuela que afortunadamente está a solo 6 cuadras. En el camino el caos, las lágrimas, las verduras del puesto tiradas en una esquina. Una mujer me abordó y me preguntó si iba a la primaria. Le contesté que sí. La tomé de la mano y corrimos juntas. En el camino encontramos un carro con 2 ancianos que iban a otra escuela por sus nietos. Nos acercaron. La zona escolar ya estaba con algunos padres. Salté por la calle. Casi me pega un carro, pero logré quitarme a tiempo. Entré a la escuela y el llanto y los gritos de los niños daba espanto. Pero cuando localicé a la maestra de mi hija parada con todos sus niños alrededor llorando, y ella tratando de calmarlos, me fortaleció. Vi a mi niña y la abracé. Lloraba, gritaba asustada,
pero con mi cuerpo y mis brazos intentaba protegerla y darle fuerza. Preguntaba por su padre y sus hermanos. Gritaba que no los volvería a ver porque se habían aplastado los edificios. La insté a abrazar a sus amigas, traté de consolar a otras niñas y la maestra empezó a cantar. En la tienda está un periquito azul, entre pajaritos. Es muy popular y platicador, y también muy querido. Admiré a esa mujer porque tiene una bebé en la guardería. ¿Cómo tenía el temple para consolar y calmar a los demás niños sin saber cómo estaría la propia? Fueron llegando los demás padres y familiares de los niños y cada quien nos fuimos retirando de la escuela con nuestros pequeños. Caminando a casa le insistí a mi hija que mirara a su alrededor, que se fijara que no había casas o edificios rotos, que no había personas heridas o lastimadas, que todos estábamos asustados pero bien, que no nos había pasado nada. Me urgía llegar a casa para llamar a familiares y amigos. La mayoría de las personas estaban afuera, en las áreas comunes, intentando llamar con sus celulares sin ningún éxito. No había servicio de energía eléctrica, por ende tampoco servicio de telefonía ni internet. Solo quedaba esperar y mediante sus celulares lograron poner la radio y escuchar las primeras noticias. Se hablaba de edificios caídos, personas atrapadas en los escombros. Se escuchaban sirenas de ambulancias y servicios de emergencia a lo lejos y cerca de nosotros. Me percaté, la niña escuchaba todo esto cargando a su perrito y se alteraba más. No quería moverse de la banca que compartía con algunas vecinas, pero le ordené que me acompañara a la tienda más cercana a comprar crédito para el celular y así poder comunicarnos con sus hermanos. Cosa que no logré, pues la tienda cerró sus puertas. En el camino a la tienda de conveniencia, los negocios tenían sus radios portátiles a gran volumen con la crónica noticiosa del acontecimiento. Cada paso me asustaba más, pero trataba de no externarlo para no asustar a mi hija, aunque no lo lograba. A quien yo preguntaba me respondía asustado y en voz alta que se habían caído los edificios en el centro de la ciudad. Se hablaba del mismo horror de hace 32 años. Pregunté a un vecino, ¿sabe usted algo de Ciudad Universitaria? Con la esperanza que por el suelo y el tipo de construcción me respondiera todo está bien, allí no pasó nada. Pero no, me responde algo contrario a lo que espero escuchar. El estadio tiene una grieta que lo separó en dos. Es allí cuando empiezo a dimensionar lo grave de la situación y la angustia se incrementa. La desesperación de no saber, por lo menos de mi hijo más cercano, me tenía caminando absorta y ensimismada. En ese momento me salta mi perra, que de manera lisonjera me lame y me ladra gustosa de verme. Me volvió a la realidad y me dirigí a la casa de una vecina y amiga que tiene una niña pequeña con quien mi hija de manera inmediata se puso a jugar. Su abuelita nos ofreció agua, comida y el teléfono para hablarle a quien quisiera, pero no lo logré. Todo el tiempo los números a que marcaba sonaban ocupados, es decir, las líneas estaban saturadas o caídas. Hasta ese momento ya habían pasado casi 4 horas. No sé exactamente por qué no tenía reloj ni celular ni nada que me indicara la hora. Pero esa misma hora a casa llegó mi hijo asustado y nos abrazamos y nos soltamos a llorar. Me hablaba de un puente caído en periférico a la altura de Cuemanco. Me hablaba de la histeria y el desorden que se vivía en la ciudad, que no había servicio de transporte colectivo, mejor conocido como metro. Las calles y avenidas saturadas de gente caminando desesperada por querer comunicarse con alguien, llorando y angustiada. Después de que las vecinas tan amablemente nos ofrecieron su casa y su compañía, nos regresamos a casa para, con la luz del día, intentar recoger las cosas regadas de la casa. Casi todos libros. Una impresión más. Y me puse a hacer espacio entre las recámaras y la sala de mi pequeño apartamento, porque estaba seguro en cualquier momento se presentaría una fuerte réplica y me estaba preparando. En ese momento llega la energía eléctrica y se escucha un fuerte zumbido que nos hace a varios vecinos y a mí salir corriendo espantados. Era la reacción de alarmas por la reposición de energía. Pero ese detalle me hizo percatarme de que teníamos los nervios hechos trizas y cualquier ruido o movimiento brusco nos alteraba a todas las personas. Hasta ese momento pude comunicarme vía telefónica o por WhatsApp con familiares y amigos. Afortunadamente todos bien, muy espantados, pero sin duda ninguna pérdida humana o material. Únicamente mi amigo Mario hablaba del edificio donde habitaba su hija. Se cayó, pero ella y el guardia de seguridad alcanzaron a salir y se salvaron. Pero su compañera Judith quedó atrapada entre los escombros del edificio que se colapsó en solo 15 segundos. Prendimos la televisión y todos los canales hablaban de una cantidad enorme de edificios caídos y muchas personas atrapadas. Solicitaban ayuda para atender heridos, múltiples escenas de solidaridad ciudadana y la constante mención de lugares en extremo conocidos y asociados a eventos personales. Lugares y zonas de la ciudad que no podía creer estaban tan afectados. Últimamente en nuestro país se hablaba de horrores de asesinados, víctimas de la guerra contra el narco, inundaciones, pueblos costeros muy lastimados por el temblor de 8/1 del 7 de septiembre pasado, desapariciones forzadas, pero eventos tan lejanos a los capitalinos de zonas tan exclusivas, habitados por personas tan alejadas de las causas sociales, provocaban más impacto. En ese momento, donde te surge de las vísceras unas ganas inmensas de prestar ayuda en el modo que sea. Pero moverte de tu casa ya.
Escuché en la televisión la convocatoria de mi universidad para reunir voluntarios que vayan a sacar piedras para intentar salvar gente viva o muerta o como sea. Y sentí la obligación de acudir a ese llamado. Mi hijo también intentó hacer lo mismo, pero no nos lo impidió el llanto y la angustia de la niña pequeña de la familia. No, exigiéndonos no ir, para que no se nos cayeran los edificios y también nos matara a nosotros. Intenté explicarle que como humanistas y por no tener ningún daño físico o material estábamos obligados a prestar ayuda a nuestros hermanos en desgracia, y aunque el cansancio y el miedo de separarse de nosotros la venció, dormitaba alterada. Hasta ese momento, 21 horas aproximadamente, no había logrado entablar comunicación con mi hija Emilia de 13 años y decidí tomar mi bicicleta y trasladarme a su casa a buscarla para saber cómo estaba. Empecé a recorrer las calles sin luz y me impresionó cómo la falta de la luz en las casas, en las calles, en los negocios, en el metro, invadía con una gran oscuridad la zona que iba recorriendo. Áreas acordonadas, piedras y tierra a mitad de avenidas principales. La gente sentada en las banquetas y alumbrándose con velas daba una apariencia tenebrosa al camino. Nunca había estado inmersa en una oscuridad tan espesa y fría. Las personas que vivimos en las ciudades estamos acostumbrados a ver iluminación en todo momento. No existe la noche para los capitalinos. Reconocer cómo el miedo se va apoderando de tu cuerpo a través de tus sentidos me hicieron percatarme que el miedo se va convirtiendo en terror y te va paralizando. Sin embargo, a pesar de tantos obstáculos, seguí y no sé cómo llegué hasta la unidad habitacional de Fobiste Cuapa. No encontré a mi hija y su familia, pero dentro de la oscuridad salió una vecina que con una leve luz, que le otorgaba una pequeña vela, me aseguró ya habían llegado, pero salió con su familia. Realicé el regreso por el mismo camino y con las mismas desventajas, sobre todo, insisto, en la horrenda oscuridad. Regresando a casa y percatarme de que mis hijos estaban bien y con servicios de luz, agua, gas, teléfono e internet, me hizo sentirme afortunada, en excelentes condiciones, viva entre tantos muertos. Por fin pude entablar una conversación con mi hija adolescente y el día de su voz escuchar estaba bien, solo un poco asustada. Acordamos vernos al otro día. Miércoles 20 de septiembre. Preparé unas tortas y agua de Jamaica para llevar a los voluntarios a un lugar que hasta ese momento no aparecía en el mapa noticioso, Xochimilco, una demarcación netamente rural de la Ciudad de México que es internacionalmente conocida por sus trajineras, donde se vive la fiesta en todo momento, donde la comida, el color, la música impera en todo momento. Pero sentí un dolor muy agudo en el estómago porque Xochimilco es algo más, es tradición milenaria, es de los últimos vestigios de México prehispánico, donde la armonía entre la tierra y el ser humano aún se hacen presentes a través de su religiosidad y sus tradiciones que tanto gustan al turista. Pero geográficamente es una zona muy grande, conformada por montañas, pueblos originarios donde según su actividad económica los caracteriza, con muy pocas vías de comunicación y alejados del bullicio citadino, donde la gente asegura aún se escucha a la llorona y se vive la conmemoración del Día de Muertos con calabaza chilacayota, donde aún en los atrios de la iglesia se reúne la gente para tratar asuntos relacionados con la comunidad. Al mediodía del miércoles empecé a escuchar que en Xochimilco estaba muy feo, se habían caído muchas casas y había gente muerta, y cómo la atención, los medios de comunicación y la ayuda se habían concentrado en el centro de la ciudad, hasta allá no llegaba la ayuda. Realizamos unas compras en las tiendas de autoservicio y junto con los alimentos preparados partí junto con mis hijos a Xochimilco en el auto del padre de una de mis hijas, por Avenida Periférico hasta la glorieta de Vaqueritos. Todo era un caos vial, una cantidad de gente inimaginable acudía a ayudar a los xochimilcas desde el puente de Moyoguarda, ya el tránsito estaba parado, era imposible poder avanzar, pero la alegría de ver tanta gente en carros, camionetas, camiones de redilas y motos con ayuda humanitaria era indescriptible. Era tanta la gente que quería ayudar que colapsaron el único camino que lleva a Xochimilco. Afortunadamente mi familia y yo habíamos vivido en un pueblo llamado San Andrés Aguayucan y conocíamos algunos caminos rurales, así que decidimos irnos hasta Topilejo e ir bajando a alguno de los dos pueblos que íbamos escuchando estaban más lastimados, San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Alcalpixtla. Ambos pueblos los visité varias veces. El primero me quedaba de paso cuando íbamos a pasear a Morelos y tomábamos la carretera panorámica Xochimilco-Huastepec y casi siempre nos parábamos a tomar una nieve, que es la principal actividad económica del pueblo. Y al segundo lo visité un 3 de mayo, que es la fiesta patronal del pueblo, el día en que se festeja la Santa Cruz y el reconocimiento al obrero de la construcción. También es el pueblo que se dedica a hacer el dulce cristalizado y las palanquetas de amaranto y miel, mejor conocidas como alegrías, que representan a los dulces mexicanos. En el entronque de una calle pequeña de terracería que atraviesa un club deportivo llamado Montesur, nuevamente se presenta el caos vehicular. A muchas personas se le está desviando para de ahí intentar llegar a Morelos, que al igual que Puebla y parte del Estado de México están en las mismas condiciones. Me bajé del auto para preguntar qué pasaba, por qué no podíamos avanzar y me dijeron que ya no se podía pasar a San Gregorio, que toda la ayuda la estaban mandando a Morelos.
Tuvimos el acierto de seguir y llegamos al centro de Santa Cruz. Nos recomendaron en el camino dejar el carro en el Zócalo y seguir a pie. Bajamos los víveres y avanzamos por el camino que estaba roto por la mitad. Solo se podía subir en moto, en bicicleta o a pie. Al comienzo del camino nos dieron una mascarilla para cubrirnos nariz y boca y avanzamos primero a dejar a un centro de acopio improvisado los víveres y repartimos la comida y el agua a quienes iban bajando de sacar escombros. Y ya no quise seguir avanzando, pues mi hija pequeña tenía miedo y empezó a percibir un olor nauseabundo en el aire. De pronto observé a un señor tipo campesino, con una apariencia muy menudita que intentaba sacar una piedra muy grande. El esfuerzo muy grande para su complexión. Sin preguntar nada decidimos ayudarlo. Sacamos piedras lo más grandes que pudiese para rellenar un hoyo que estaba en el camino. Todos ayudamos y afortunadamente el señor estaba con su perro y con un cachorrito, con el que se entretuvo la niña. Al final del trabajo nos explicó el señor que con el paso de tanto auto y camión en un camino que no tenía capacidad ni resistencia, se abrió un socavón y por eso estaba tapándolo. Le dimos las gracias y nos despedimos y ahí mismo platicamos con unas chicas que venían de ayudar a sacar escombros y nos dijeron, aún están lejos de la iglesia que se cayó y es donde está más feo y donde más ayuda se necesita. Posteriormente se despidieron de nosotros y nos dijeron que iban a Topilejo porque escucharon que se había caído el hospital materno-infantil. Qué horrible, pensé. Ese binomio de víctimas conformados por mamás y bebés es lo más injusto que hasta ese momento había escuchado. Empezaba a caer la noche y con ella la oscuridad, el frío y la intensa lluvia. Regresábamos a casa y empezaba otro problema para algunas personas cercanas a mí. Tenían que irse a trabajar y no sabían con quién dejar a los niños, ya que el secretario de Educación había anunciado la suspensión de clases. Así que me quedé en casa a cuidar niños. Decidí no poner televisión y prender radio para que los niños no se percataran de las noticias amarillistas. A partir de ese momento mis fuentes de información fueron las redes sociales. Me empezó a invadir un tedio y un miedo que me mantenía como aletargada el resto de la semana que terminó al día siguiente. Sábado 23 de septiembre. A las 7:55 de la mañana, con el intenso y horrendo sonido de la alarma sísmica, aún acostada y en ropa interior, solo cargué a mi niña, le grité a mi hijo y salimos despavoridos a las canchas deportivas. Cuando retornamos a casa y supimos que el temblor fue de 6.0, ese evento me hizo reaccionar y dejé encargada a mi niña pequeña. Tomé herramientas, un casco, guantes de carnaza y un chaleco distintivo. Acompañada de mi hijo Francisco nos acercamos a Tasqueña y en el camino por la calle de Castellanos V nos encontramos con una señora de nombre de Virginia, que nos indicó el camino al albergue y centro de acopio de los damnificados del complejo habitacional de Calzada de Tlalpan que se vino abajo con el temblor. De inmediato nos pusimos a trabajar. A mi hijo lo mandaron bajo las órdenes del médico del albergue y a mí me asignaron la cocina. Una cocina sin gas, sin agua corriente, sin trastes, sin luz donde poder preparar alimento alguno. Solo unas cajas con tortas preparadas, pan de dulce y unos guacales con peras. Me dijo la señora Vicky que un campesino había donado su cosecha de peras para los damnificados. El comentario me causó mucha ternura y me inyectó ánimos para empezar a trabajar con ánimo. Me dije, si ese hombre pudo donar todo lo que tiene, ¿por qué yo no puedo trabajar solo con lo que hay aquí y dar un buen resultado? Así que me puse unos guantes y a partir las peras en 4 partes en la mano y con un cuchillo de mesa. Y cuando tuve una tina llena, empecé a repartir en el albergue, en la calzada de Tlalpan que tenía 5 retenes con soldados y policías, entre la gente de limpia, los voluntarios que trabajaban, los periodistas, el personal médico, los voluntarios que esperaban su turno de empezar a trabajar y las personas que ayudaban en lo que podían. De pronto me abordó un hombre diciendo que lo que hacía estaba mal, porque con tantas bacterias y polvo en el ambiente podía provocar enfermedades. Así que las siguientes peras que partí las puse en vasos desechables y ayudada por varios muchachos repartimos entre toda la gente y les sugerí que no les preguntaran si querían, solo que se los dieran y ya. Así fue con todos los alimentos que traían. Era una gloria ver cómo iban llegando alimentos calientes, arroz, frijoles caldosos, lentejas, tortillas y salsas, todo servido en pequeños vasos de plástico con su respectiva cuchara. Una gran felicidad me invadió. Buenas tardes, la siguiente entrevista se realizará con el motivo de poder obtener un testimonio sobre el terremoto ocurrido en septiembre y bueno, aquí estamos entrevistando a una persona que nos puede dar un testimonio sobre lo ocurrido. Disculpe, ¿cuál es su nombre y cuál es su ocupación? Ok, mi nombre es José Ramón Fragoso, soy docente de inglés. Ok, bueno, ¿usted qué vivió el sismo de forma directa o de qué forma experimentó el sismo? Nosotros fuimos a apoyar a una academia, soy practicante de artes marciales y dentro de la liga que manejamos a nivel nacional, el profesor de Jojutla en Morelos nos comentó la situación que estaban viviendo. Entonces lo primero que hicimos fue recolectar víveres, hacer una campaña de recolección dentro de la academia aquí en Pachuca
y posteriormente fue la organización para poder ir a llevarles los víveres. Lamentablemente solamente fuimos un día, pero llegamos temprano para poder entregar y pudimos hacer un rondín con ellos que, vaya, en un momento dado ya conocían bien y conocen bien a la población. Ok, ¿cuándo fue la fecha en la que fueron a entregar los víveres? Si no se acuerda bien. ¿O hubo mucha distancia temporal entre el terremoto ocurrido? No, la verdad no hubo distancia. Fue de que ocurrió el terremoto una semana posterior. Fue a la semana más o menos. O sea, fue en un periodo de tiempo reciente. Sí, prácticamente era algo reciente. Sí. Fue de hecho de esa misma semana, el fin de semana, prácticamente, porque fuimos incluso en domingo. ¿Y cómo fue el traslado que realizaron? ¿Vieron alguna dificultad o no poder llegar hasta allá? Nos fuimos en carro particular. Al principio lo que vivimos fueron las incomodidades, porque el carro no era apto para carga, entonces tuvimos que acomodar los víveres, acomodarnos nosotros, porque fuimos 4 personas las que asistimos, e independientemente de eso, nada más fue la incomodidad de ida. Afortunadamente lo que fue el trayecto de aquí hasta Morelos y el atravesar el Estado de México y el Distrito Federal fue muy tranquilo, la verdad. No hubo mayor percance. O sea, no encontraron ninguna dificultad para llegar hasta allá, ¿verdad? No, afortunadamente corrimos con demasiada suerte y llegamos como lo teníamos planeado en el mismo día que nos fuimos. Sí íbamos checando si había algún retén o cosas por el estilo, que era lo que sonaba en las noticias en ese momento. Pero no, afortunadamente Entonces, no tuvieron ningún problema como con la policía o con el ejército ni nada. Te comento que en el carro pusimos todo a manera de que casi no se viera, y lo que sí llevábamos del lado de los asientos pues iba cubierto como con cobijas o mochilas. Entonces pasaba realmente desapercibido. Y en cuanto a los víveres, ¿llevaron una cantidad considerable de víveres? Sí, fue algo considerable. Sin embargo, al llegar a Jojutla, al platicar con este profesor, nos comentaba que pues ahorita en ese momento les habían llegado, y gente, academias hermanas a nivel nacional se habían unido y les habían mandado, pero el problema no iba a ser en ese momento, sino posterior a lo que había sido el evento. O sea, que vieron como la dificultad en la entrega de víveres, de que como que hubiera un agotamiento o algo así. Exactamente. De hecho, y fue algo muy bueno que nosotros pudimos platicar ya de regreso, este profesor es oriundo de la ciudad de ahí del pueblo, entonces conocía a la gente. Es un lugar pequeño realmente, porque está pegado a Zacatepec. Jojutla y Zacatepec están muy pegaditos. Nosotros llegamos a Zacatepec. A un costado de donde está el estadio estaba el centro de acopio, pero de parte de gobierno. Ahí, cuando nosotros llegamos, no estaba la persona que nos iba a recibir, pues se nos acercaron 2-3 personas y nos comentaron: oigan, ¿traen víveres? No, ¿por qué? Pues miren, los pueden dejar aquí, nosotros ya los repartimos y cosas por el estilo, pero nosotros ya llevábamos una línea de trabajo. Entonces decidimos esperar. Posteriormente, otras personas civiles se nos acercaron comentándonos que ahí no les estaban dando la ayuda, que les estaban limitando demasiado, y vaya, dentro de ello muchísimos comentarios más en ese momento. También pudimos vivir de cerca con estas personas que fuimos, el llamado a ayudarles a que dejaran pasar un tráiler, porque una persona de Michoacán, de una academia hermana, había hecho colecta y habían enviado un tráiler completito de víveres, el cual lo estaban deteniendo en la entrada de Zacatepec para llevarlo a las bodegas que tenía. Entonces, las autoridades de ahí contaban como con bodegas y todo esto para repartir los víveres. Fueron los comentarios de muchas personas, de muchos civiles, gente con la que tuvimos contacto, e incluso tuvimos la fortuna, te digo que ellos ya habían pensado, programado sus entregas, entonces tenían despensas hechas con lo que les habían dado, y tuvimos la oportunidad de ir a repartir al centro de Jojutla. La verdad fue algo muy impresionante, porque veías la ciudad devastada. O sea, al ir caminando sobre la avenida para ir entregando víveres, pues gente fuera de su casa,
no podían entrar porque ya se había derrumbado parcialmente, pero pues durmiendo en la calle, esperando la ayuda de la gente. Y con las personas que nosotros llegábamos a dejar la cobija, el alimento, el pañal, todo ese tipo de utensilios que fueron los que llevamos, comentaban que existían bodegas por parte del gobierno a las cuales se había estado llevando mucha de la ayuda. No nos consta, no lo vimos, pero te comento que lo que sí vimos nosotros fue ese momento en el que la policía intentaba detener el camión y pues nos pidieron la ayuda, y estando ahí tuvimos que ir a apoyar para que dejaran pasar el tráiler. Al fin y al cabo era de un particular, no venía de ningún otro lado. Bueno, ¿tuvieron una respuesta adecuada del gobierno ahí, en este caso? Hasta el momento, hasta donde nosotros nos quedamos y comentarios en semanas posteriores a esa situación, el gobierno les estaba dando muchas largas en el sentido de darle víveres, principalmente por la situación alimenticia, era lo prioritario, ¿no? En darles lugares donde quedarse. Te comento que ahí en Jojutla la gente se estaba quedando afuera de sus casas, o sea, yo me imagino, y fueron comentarios, fue por el temor de dejar sus casas, sus papeles, sus pertenencias, y otra por no saber a dónde dirigirse. ¿No había como una especie de refugio o albergue? Hasta ese momento no habían delimitado nada. Posteriormente los comentarios fueron que acondicionaron un auditorio y ahí estaban llevando a la gente. Es comprensible muchas veces que la ciudadanía no quiere dejar, ¿no?, sus pertenencias, su casa, porque ya existía la rapiña. Fíjate, era apenas el primer fin de semana de esta situación y ya tenían este gran problema por parte, de delincuentes de la misma comunidad.